Bueno, bienvenidos a la segunda clase del método indirecto. Esta vez vamos a ver este ejercicio. Recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, lo que vimos fue que este punto y coma separa las diferentes premisas, esta barra separa las premisas de la conclusión y vimos los diferentes pasos que hay que seguir en el método indirecto. El primero básicamente se basa en seguir la hipótesis del método indirecto, premisas verdaderas, conclusión falsa. Por lo tanto, sacamos de los símbolos lógicos una flechita y un uno. Y de la conclusión sacamos una flechita y ponemos un cero. ¿Cuál es el segundo paso? Fijarnos la tabla de verdad. Fijarnos la tabla de verdad es el segundo paso. Cuando tenemos la tabla de verdad enfrente, podemos fijarnos cuál tabla de verdad nos muestra una variante posible y tenemos que decidir cuál es esa variante posible, ¿no? Esa tabla de verdad nos va a decir cuál es el valor del antecedente y del consecuente del símbolo lógico que tiene solamente una variante como verdadera o como falsa, ¿no? Una vez las tablas de verdad estén resueltas, lo que vamos a hacer es traspasar los valores. ¿Qué significa traspasar los valores? Lo que vamos a hacer es pasar el valor de P a la otra P o el valor de la R a la otra R o de la Q a la otra Q. Así que nada, con este resumen en la mente y teniendo en cuenta lo que vimos en la anterior clase, lo que yo les pregunto ahora es lo siguiente. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, como dijimos, en efecto, es premisas verdaderas, conclusión falsa. Por lo tanto, sacamos desde los símbolos lógicos una flechita. Ahora bien, nos fijamos en las tablas de verdad como segundo paso. En la tabla de verdad del bicondicional vemos que hay dos variantes posibles como verdaderos. Por lo tanto, este bicondicional no es un buen lugar para comenzar porque es igual de probable que sea la de arriba como si fuese la de abajo. Como hay dos variantes, no tenemos la certeza de saber cuál de las dos variantes es la que hay que seguir. Por lo tanto, no es un buen lugar para comenzar. Vamos con la siguiente. Con el condicional pasa algo diferente. Este condicional es verdadero, perdón, es una conjunción, ¿ok? Esta conjunción es verdadera y la única variante de conjunción verdadera que hay es una sola. Por lo tanto, es un buen lugar para comenzar esta conjunción, porque hay solamente una conjunción que sea verdadera. Sabemos el valor del antecedente y sabemos el valor del consecuente de esta conjunción. Porque esta conjunción, al ser verdadera, el antecedente tiene que valer necesariamente el antecedente uno y el consecuente necesariamente tiene que valer uno. Por lo tanto, sabemos el valor en nuestro ejercicio, cuál es el valor de R y cuál es el valor de P. Pero bueno, vamos a ver si se puede empezar por la conclusión. La conclusión, si es un condicional, este condicional es negativo, es falso. Y si nosotros vemos la tabla de verdad, vemos que solamente hay una variante que sea falsa, por lo tanto, este condicional también es un buen lugar para comenzar. Cuando aparece este caso, que hay dos lugares donde puedes comenzar, puedes empezar por los dos o podés elegir alguno de los dos, puedes hacer lo que vos quieras realmente. Puedes completar ambos, podés traspasar lo que dice la tabla de verdad a los ejercicios en ambos casos. Yo, porque por preferencias, voy a hacer primero el condicional porque así es el PowerPoint, pero no significa que sea la única manera de hacerlo. De vuelta, nosotros somos en lógica resultadistas. Yo les muestro el paso a paso de cómo lo hago, pero no significa que sea la única manera de hacerlo, ni sea la verdad absoluta ni la correcta. Acá no estamos para enseñar dogmas. El punto es que ustedes entiendan cómo es que una persona que entiende de lógica lo suele hacer, ¿no? Yo empiezo acá con el condicional porque me pintó, básicamente. No hay razones. Entonces acá, como vemos, el condicional es falso, por lo tanto sabemos que el valor del antecedente es uno, o sea que es verdadero, y el consecuente tiene que valer cero porque es falso. Entonces vamos a poner que P es uno y que R va a ser cero. R va a ser cero porque justamente el condicional es cero, entonces el consecuente tiene que valer cero. Si R vale cero, la negación va a valer uno. Entonces significa que cuando encontremos otra R atrás, o sea, cuando hagamos el traspaso de valor, si esta R vale cero y es la negación de R, significa que cuando haya una R normal, cuando haya una R que no esté siendo negada, esa R va a valer lo contrario a esta negación de R. Y lo contrario al falso es verdadero. Por lo tanto, la negación de R, si es falsa, la R va a ser verdadera. Entonces, el segundo paso es traspasar el valor. De vuelta, podés utilizar la tabla de verdad. Acá no hace falta pasar al tercer paso, que es transferir los valores. Pero bueno, vamos a transferir los valores. Pasamos el valor de P.
P está en la segunda premisa y también en la primera, así que pasamos el 1 a ambas premisas. Acá tenemos negación de R, la R vale 0, por lo tanto la R común va a valer 1, y por lo tanto lo único que nos queda es descubrir cuál es la Q y el ejercicio ya está completo. En este caso nos queda saber cuál es el valor de Q, por lo tanto vemos, puede ser la opción de abajo, porque la opción de abajo nos muestra que el bicondicional es verdadero. Acá el bicondicional es verdadero, o sea que podría ser esta opción. ¿Qué es lo que ocurre? Que el antecedente del bicondicional acá dice que tiene que ser 0 para que el consecuente sea 0. O sea, el antecedente tiene que ser 0 si el consecuente es 0. Y si el consecuente es 0, el antecedente también es 0, en este caso. Pero en nuestro ejercicio nos aparece que es 1. Entonces no puede ser este caso porque el antecedente acá es 0 y en nuestro ejemplo es 1. Por lo tanto, este ejemplo no puede ser. Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo de arriba, la otra opción. La otra opción nos muestra que el antecedente es 1 y el consecuente es 1. El consecuente no sabemos el valor en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio no sabemos cuál es el valor de Q, cuál es el valor del consecuente, pero sabemos que el valor del antecedente es 1, como en la tabla de verdad nos muestra, así que claramente Q vale 1, porque no nos queda otra opción. Es la única opción posible, por lo tanto vamos a poner que el valor de Q es 1. Este argumento, lo que nos queda ahora es hacer el último paso, que es básicamente marcar si el argumento es válido o es inválido. La hipótesis del método indirecto se basa en marcar las premisas como verdaderas y la conclusión como falsa, por lo tanto el argumento es inválido. Como logramos demostrar esta hipótesis, entonces este argumento es inválido, básicamente, ¿no? Argumento inválido. Y perfecto, ya está. Es así de sencillo. Es una tontería. Estos son ejemplos de parciales igual. Ahora vamos a ir con ejemplos de finales, que es justamente este. Realmente no entro a este PowerPoint hace tiempo, me lo acuerdo bastante de memoria. Yo voy a traducir esta imagen, la voy a traducir ahora limpio para que quede un poquito más prolijo. Este es un típico ejemplo de final. Parece algo complicado. Si ustedes se fijan, dice, dado el siguiente razonamiento. A. Halle su forma lógica traduciendo al lenguaje formal de la lógica proposicional especificando su diccionario. Bueno, este ejercicio 3A es justamente todo lo que estuvimos haciendo las primeras clases de lógica proposicional, que se basa justamente en hacer las bases para construir nuestro edificio del método indirecto. Las bases, ¿qué quiere decir? Poder diagramar bien, o sea, encontrar la forma lógica de las cosas. Yo le dediqué 4 clases a encontrar la forma lógica a los argumentos porque el ejercicio 3A es eso. O sea, si vos haces bien el 3A, o sea, hacer bien el diccionario, marcar bien los indicadores, encontrar el valor de P, Q, R, S o T. Si vos haces esas 3 cosas bien, marcás premisas, marcás conclusiones. Si haces esas cosas bien, primero vas a ganar medio punto de este parcial, vas a ganar medio punto, vas a ganar medio punto del ejercicio 3A. Y no solamente vas a ganar medio punto, sino que vas a poder hacer bien las bases para el 3B. Porque si vos haces mal el 3A, el 3B no te va a salir. Y si te sale, te va a salir mal. Por eso yo considero que es mucho más importante aprender a hacer la forma lógica antes que aprender el método indirecto. El problema que tienen muchos chicos es que dice, bueno, tengo que aprender el método indirecto y se mandan directamente con el método indirecto y después saben manejar algo el método indirecto, pero no saben hacer la forma lógica. Y la forma lógica es esencial, es primordial. Es a lo que hay que prestar atención por sobre el método indirecto. Así que nada, una vez tenemos que ya somos expertos, nosotros diagramando somos expertos. Ahora vamos a ir con el método indirecto y vamos a diagramar, vamos a hacer todo desde cero. Entonces, nada, nosotros en este punto ya somos expertos. Ya tuvimos 4 clases hablando sobre diagramación, sobre pasar a párrafos al lenguaje formal. Así que ya somos acá muy buenos haciendo el ejercicio de esta índole, ¿no? Y después está el 3B, que dice, determine si el valor es válido o inválido mediante el método indirecto de asignación de valores, de verdad. Una vez tengamos este párrafo traducido a lo que es el lenguaje formal, una vez tengamos pues P igual, P condicional Q, paréntesis, disyunción, bicondicional, una vez tengamos todo eso, pues tenemos que utilizar esta cuestión de la asignación de valores, ¿no? Lo que es el método indirecto.
Vamos a hacerlo paso por paso en la siguiente clase, porque creo que nos quedaría un poco... No, vamos a hacerla en esta, ¿sabes qué? No vamos a hacerla en esta, tampoco es tan largo, digamos. Así que nada, ¿cuál es el primer paso? Vamos a agarrar este ejercicio. Lo que yo quiero que marquen ustedes acá es marcar los indicadores, la disyunción, la conjunción, el condicional, el bicondicional, la negación, premisas, conclusión, marcar todo, indicadores de premisa y conclusión y todas esas cuestiones, ¿ok? Póngale pausa al video. Así que nada, eso. Primero que nada, ¿cuál es el error más común? Marcar que esta disyunción que está al principio, esta O que está al principio, marcarla como una disyunción. Esta O no tiene un valor de nada, realmente. Yo les dije en las primeras clases que... En las primeras clases de diagramación les dije que cada palabra tiene un rol, que cada palabra tiene una función y que nada está puesto ahí al azar. Esta O tiene una función, pero no en la lógica que estamos viendo. Nuestra lógica, la lógica que estamos viendo en la facultad, en lógica uno, es muy superficialista. No estamos viendo con profundidad qué ocurre en estos casos, ¿no? Entonces vamos a ignorar esta O, ¿ok? No estoy diciendo que no tiene un valor, sino que en este caso no nos sirve, ¿ok? Entonces esta O la vamos a ignorar y no vamos a marcar que esta O es una disyunción. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está al principio de una oración, básicamente. Acá, ¿qué nos quedaría? Que es una O, o sea, que nos quedaría disyunción, negación, esto es P, esto es disyunción, esto es Q y listo. Eso nos quedaría así la primera oración. Esta sería la primera premisa, porque acá hay un punto, y el punto marca al final de una premisa, ¿no? Y nos quedaría raro, ¿no? O sea, si nos ponemos disyunción, negación, P, disyunción, Q, no tiene sentido. Por lo tanto, yo deduzco que esa disyunción no tiene un valor, ¿ok? Después está el basta con qué. El basta con qué es un indicador, ¿ok? No es un indicador de premisa, no es un indicador de conclusión, es un indicador de un condicional, ¿ok? Tenga dinero excedente, dijimos que era Q, el para, que es bueno, el para qué, que vendría a ser el continuador del condicional, pueda socavar la igualdad democrática. Acá no es P o Q, acá es R, ¿ok? Pueda socavar la igualdad democrática es R. De aquí que si es un indicador de conclusión, si me confundo, eh, es una forma de decir es condición necesaria, ¿ok? El decir es necesario es una forma de decir es condición necesaria. O sea que el es necesario nos marca un condicional, es como un disminutivo de lo que es una condición necesaria. Que no sea súper rico. Acá hay una negación, sea súper rico. Dijimos que era P. El para es la continuación del condicional, por lo tanto ahí tiene que estar la flechita. Acá hay una negación, pueda socavar la igualdad democrática, que dijimos que era R, ni, que es una conjunción con una negación, imponer su voluntad sobre la voluntad general, que eso vendría a ser T. Eso es más o menos como yo lo hago mentalmente. Vamos con el paso a paso, ¿ok? Primero, marcar los símbolos lógicos, ¿no? Estos son todos, ¿no? El que está en azul ahora mismo es la conclusión y después todo lo demás tiene valor de premisa, perdón, tiene valor de conjunción, de disyunción, de condicional o de bicondicional. ¿Cuál es el segundo paso que podríamos agarrar? Hacer el diccionario, ¿ok? Hacer el diccionario lo que vamos a hacer es agarrar las palabras y las oraciones que no tienen un valor intrínseco y nosotros le vamos a dar un valor. Por ejemplo, la O ya tiene un valor intrínseco que es el valor de la disyunción, por lo tanto no le vamos a dar otro valor porque ya tiene un valor. El no es una negación, por lo tanto no le vamos a dar un valor nosotros porque ya tiene un valor. En cambio, acá que dice es súper rico, al decir es súper rico, el es súper rico no es un indicador de premisa, no es un indicador de conclusión, no es una disyunción, conjunción, condicional ni bicondicional, por lo tanto, este es súper rico va a ser P. Después, tiene dinero excedente, va a ser Q. Pueda socavar la igualdad democrática, va a ser R.
Y después imponer su voluntad sobre la voluntad general va a ser T, ¿no? Bueno, ahí, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Los puntos marcan el principio y el final de una premisa, así que acá hay dos premisas y una conclusión. Nos quedaría más o menos así. El diccionario sería S, PQRS, perdón. No sé qué dije antes, creo que dije T. PQRS puede imponer su voluntad sobre la voluntad general, vendría a ser S. La R es igual, puede socavar la igualdad democrática. La Q tiene dinero excedente. La P es súper rico, ¿no? Una vez tengamos esto, lo que yo recomiendo es, bueno, desglosemos oración por oración, desglosemos premisa por premisa, agarremos la conclusión por la conclusión, ¿no? En este caso tenemos, bueno, vamos a dejarlo así, ese es el diccionario, por si lo quieren agarrar, vendría a ser negación, bueno, póngale pausa si quieren, pero resuélvanlo, pero sería negación de P, disyunción Q. En efecto. Después vamos con la siguiente. Bueno, acá pasamos el valor, ¿no? Acá pasamos negación de P, disyunción Q, ponemos punto y coma porque acá nos marca que va a cambiar y va a empezar una premisa nueva y seguimos con la segunda, que es basta con que tenga dinero excedente para que pueda socavar la igualdad democrática. Basta con que es un condicional, bueno, marco el diccionario, ¿no? Primero. Basta con que es un condicional, tenga dinero excedente es Q, el para es la continuación del condicional que pueda socavar la igualdad democrática es R. Póngale pausa si quieren, pero es tan sencillo como Q condicional R. Y lo pasamos acá con la segunda premisa, ¿no? Vamos con la conclusión. La conclusión es un poquito más extensa, es un poquito más larga, eh, es la más complicada. Recuerden que yo les dije que cuando vimos la cuestión de la diagramación, les dije, lo más complicado es la diagramación, con diferencia. Presten atención a esta clase de ejercicios. Recuerden, si hay un condicional y además de un condicional hay una disyunción o una conjunción, entonces va a haber un paréntesis. Y también recuerden la diferencia entre es condición necesaria y es condición suficiente. Si entienden esas dos reglas que estoy explicando ahora, lo más complicado que es justamente este tipo de oraciones se les va a hacer súper fácil, porque yo encuentro, si digo, perfecto, hay disyunción o conjunción y hay un condicional, perfecto, se da este caso. Y además también, am, y además se, se da el paréntesis en este caso, claramente, porque la cuestión es, entiendo cuál es la diferencia entre condición necesaria y cuál es condición suficiente, ¿no? Sea el caso de condición necesaria y de condición suficiente y además sea el caso de conjunción y disyunción. O sea, se da el condicional, eso quiero decir, se da el condicional y se da la disyunción y la conjunción, o la conjunción. En este caso yo les voy a ayudar un poquito, les voy a marcar los indicadores de premisa y, perdón, el indicador de conclusión y lo voy a sacar. También voy a marcarles acá lo que son los indicadores lógicos, lo que son el indicador de una del condicional y de la negación con la conjunción y les voy a pedir que lo hagan básicamente. Nos quedaría así. ¿Por qué nos quedaría así, básicamente? Porque realmente lo que diríamos, negación de P, lo que nos quedaría, negación de P. Esa negación de P debería estar al principio, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que es condición necesaria, o sea que tenés que dar vuelta el antecedente con el consecuente. A dar vuelta al antecedente con el consecuente, lo que nos queda básicamente es que cambiamos de lugar la negación de P. En vez de estar al principio, la ponemos al final. Por eso yo, o sea, lo que quise decir antes, que me trabé, es lo siguiente. Siempre que haya un condicional y haya una disyunción o una conjunción, va a haber un paréntesis. Si se dan esas dos cuestiones, entonces 100% va a haber un paréntesis. Y lo siguiente que se tienen que fijar es si ese condicional marca que hay que dar vuelta al antecedente o el consecuente del lugar, básicamente. Si hay que cambiar el lugar de ambos.
¿Y cómo te fijas eso? Básicamente si dice es condición necesaria o si dice solo si dice cualquiera de esas dos cosas, entonces hay que dar vuelta al antecedente con el consecuente. Esa es la regla. Eso es lo único que tienen que saber. En este caso dice es necesario, es condición necesaria. Por lo tanto hay que cambiar el lugar del antecedente y del consecuente. Hay que cambiarlo de lugar. En este caso es negación de P. La negación de P iría al principio, pero como dice es condición necesaria, va al final. Y acá este para marca dónde hay que poner el condicional, ¿no? El es necesario nos dice que va a haber un condicional. Y el para nos marca exactamente dónde hay que poner el condicional. Entonces la lectura sería negación de P, condicional, negación R, conjunción más negación S. Y recuerden, si hay un paréntesis, con esta regla que yo les dije, si hay un paréntesis, entonces suele estar, la mayoría de los casos, encerrando una conjunción o encerrando una disyunción. ¿Ok? O sea, si hay un condicional y una disyunción o una conjunción, va a haber un paréntesis. Y el paréntesis va a estar encerrando la disyunción o la conjunción, lo que haya en el ejercicio. En este caso hay una conjunción, por lo tanto el paréntesis va a estar encerrándolo. Entonces, este resultado lo ponemos en la conclusión. Bueno, acá estoy dando un ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de decir es condición necesaria, diría el sí, nada más, ¿no? Si dijese sí, sí que no sea súper rico para que no pase con la igualdad democrática, bueno, sería la diferencia entre es condición necesaria y es condición suficiente. Si acá dijese es condición suficiente, ese sería el resultado. Pero en este caso dice es condición necesaria, así que hay que dar vuelta al antecedente con el consecuente, ¿no? Por lo tanto, una vez tengamos este resultado de acá, que este es el resultado que vale, lo agregamos al final como una conclusión. Perfecto. Genial. Acá es lo que estuvimos hablando hasta ahora, la diferencia entre un razonamiento válido y un razonamiento inválido, que lo hablamos desde el principio de las clases. Eso sería como un recordatorio, pero no totalmente un directo de vuelta. Acá está lo que se trata del método indirecto, que se basa en poner esa hipótesis de que el argumento es falaz, o sea que el argumento es inválido. Y si logramos demostrar nuestra hipótesis, entonces el argumento es inválido, y si encontramos una contradicción, entonces el argumento es válido. Marcamos el primer paso del método indirecto, que se basa en poner premisas verdaderas, conclusión falsa. A este punto ya nos tenemos que olvidar completamente de las, del, de todas estas oraciones. Esta oración que está acá, todo este párrafo con palabras, nos tenemos que olvidar y nos tenemos que quedar simplemente con la forma lógica, es lo que vale. Eh, y nada, acá de vuelta. ¿Cuál es el paso del método indirecto? Primer paso, marcar premisas verdaderas, conclusión falsa. ¿Cuál es el segundo paso? Fijarse en la tabla de verdad. En este caso, si ustedes se fijan, la tabla de verdad, recordemos, el condicional nos marca que si en el condicional tenemos un condicional falso, entonces el antecedente va a ser verdadero y el consecuente va a ser falso, ¿no? Y de la disyunción hay bastantes variantes que son posibles y con el condicional hay varias variantes posibles. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar con la conclusión. Una vez tenemos esta conclusión resuelta, seguimos sin saber muy bien por dónde seguir. Podemos pasar el valor de P a lo mejor y eso nos ayudaría. También podemos resolver dentro del paréntesis, porque de vuelta, si dentro del paréntesis no podemos fijar la tabla de verdad de la conjunción, porque esto es una conjunción que es verdadera y sabemos que solamente hay una variante como conjunción verdadera, ¿no? Que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente también. Así que podríamos poner perfectamente R1, S1. Bueno, en este ejemplo justamente empecé por el paréntesis y bueno, ponemos, como la conjunción es verdadera, sabemos el valor de la negación de R y de la negación de S. R va a valer 1, como dijimos antes, y la negación va a valer 0, y S va a valer 1 y la negación va a valer 0. Ahora bien, lo que nosotros podemos hacer es traspasar el valor de la negación de P y podemos pasar el valor de la negación de R y la negación de S, porque acá hay una R. Bueno, el S no hay ninguna más, pero ahí está R, ¿no? Entonces pasamos el valor de R. R vale 1, la negación vale 0. Entonces, si la negación de R es 1, con negación de R, lo que yo estoy tratando de decir es el valor de R, ¿no?
si la R negada vale 1, entonces la R que no está siendo negada tiene que valer 0. Entonces, si la negación de R vale 0 y la Q vale 0, entonces la Q va a pasar como este, va a pasar como 0, básicamente, ¿no? Y si la Q vale 0, entonces lo que vamos a encontrar acá que podemos pasar el valor de la negación de P y va a valer 0 también. Por lo tanto, acá es donde encontramos la contradicción, básicamente, ¿no? Si nosotros nos fijamos en la tabla de verdad del condicional, en el condicional hay una posibilidad en el que el argumento sea válido, perdón, hay una posibilidad en que el condicional sea verdadero. Volvemos un poquito para atrás, ¿vale? En este caso, existe una posibilidad de que el condicional sea verdadero, que es cuando el, si el consecuente es falso, el antecedente tiene que ser falso sí o sí. Esa es la única posibilidad de que el condicional sea verdadero. El condicional es verdadero perdón, el condicional es verdadero si el consecuente es falso cuando el antecedente también es falso. Por lo tanto, Q tiene que valer sí o sí 0. Es la única variante posible que existe. No existe otra variante en la tabla de verdad en el que el condicional sea verdadero, el consecuente sea falso. Entonces, Q tiene que ser sí o sí falso según la tabla de verdad. Ahora bien, pasamos el valor de verdad a la otra Q y después pasamos el valor de verdad a la negación de P. Y si vos te fijas en la tabla de verdad de la disyunción, lo que podemos encontrar meramente ahí es que no existe una variante en el que haya una, eh, una, un antecedente que sea falso, un consecuente que sea falso y una disyunción que sea verdadera. No existe esa variante. No existe. Es más, la única variante que existe en el que el antecedente es falso y el consecuente es falso es cuando la disyunción es falsa, que es justamente la que está al final de todo. Pero en este caso no se da eso. En este caso lo que nos está dando el ejercicio es que la disyunción es verdadera y que el antecedente es falso y el consecuente es falso. Por lo tanto, acá es donde encontramos la contradicción. ¿Qué pasa cuando encontramos la contradicción? ¿Cómo marcamos que hay una contradicción acá? Lo que marcamos, ¿cómo lo marcamos? Mejor dicho, es poniendo al lado del 1, ponemos un 0 acá. Ponemos una barrita, ponemos 0. Para marcar que ahí está la contradicción. Ahí encontramos la contradicción. Porque nuestra tabla de verdad nos dice algo y el ejercicio nos dice otra cosa que es contrario, digamos, ¿no? No, lo que nos dice nuestro ejercicio no coincide con lo que nos tiene que decir la tabla de verdad. Nuestro ejercicio nos dice que la disyunción es verdadera si el antecedente es falso y el consecuente es falso, es lo que nos dice nuestro ejercicio, pero no coincide con lo que nos dice la tabla de verdad. Nuestra tabla de verdad nos dice que la disyunción no es verdadera si el antecedente es falso y el consecuente es falso. Por lo tanto, ahí es donde está la contradicción. La contradicción aparece cuando nuestro ejercicio no coincide con lo que nos dice las tablas de verdad. Entonces, este argumento, si no se pudo dar la hipótesis, si la hipótesis de que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa, si esa hipótesis no se pudo completar, eso significa que este argumento efectivamente es válido, ¿ok? Entonces, ustedes como último paso van a escribir abajo, este argumento es válido o argumento válido y pueden poner un resaltador para marcarlo. Así que nada, con este último ejemplo terminamos la clase. Ese fue un borrador que tenía, este, no les voy a mentir. Así que eh, con... Así que nada, con esto terminamos esta clase. A lo mejor va a haber una siguiente, no lo sé. Ya tratamos un ejemplo al final. Ya tratamos lo que es el método indirecto. Espero que lo hayan disfrutado. Creo que nos quedaría alguna cosita para ver del método indirecto, pero en general ya entienden bastante bien a este punto cómo se resuelven esta clase de ejercicios. Así que nada, con suerte en la próxima clase ya estaríamos viendo lo que es el modo pones o el modo toles. Nos vemos en la siguiente clase y la negación 0 y la negación 0 y después traspasar los valores.